Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes les saluda Mimi Prado en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy es el significado del caos en los laberintos geopolíticos de Trump. De nuevo, la velocidad de las acciones nos desbordan. El mundo convulsiona con la propuesta de paz de Trump para Ucrania y sobre todo con la cercanía de Trump con Putin. Europa se siente abandonada y busca rearmarse con ganancias para el complejo militar de los Estados Unidos, en su afán por detener a Rusia. Pero los más importantes analistas de los Estados Unidos, y no por él, y por supuesto, ningunos con duda de su claridad política, señalan John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia y el profesor Wolf de la Universidad de Harvard, que no hay tal peligro de ataque ruso a Europa y que es más bien una fobia, rusofobia planteada en Occidente. En el otro polo del conflicto, Israel rompe la tregua, bombardea Gaza e impide que entre la ayuda en alimentos y medicinas. Siguen su búsqueda del Armagedón bíblico y en el también mandato bíblico del gran Israel del río al mar Mediterráneo. Yemen contraataca entonces, Estados Unidos ataca Yemen y amenaza a Irán. Se calienta mucho Oriente Medio, porque además en esta semana se realizan ejercicios navales en el Golfo Pérsico entre Rusia, China e Irán. Mearsheimer nos dice también que la única real amenaza a la libertad de prensa en los Estados Unidos son los aliados de Israel en Estados Unidos. Y con tristeza constatamos que es así. Constatamos la persecución y la judicialización de los estudiantes y profesores universitarios que participaron en las luchas contra el genocidio en Palestina. Y con estupefacción vemos cómo se cortan violentamente los presupuestos de la Universidad de Columbia y se amenaza con seguir con las otras universidades. Podemos ver esto como un tiro al pie de la administración Trump que busca la reindustrialización y para ello las universidades serían un apoyo. ¿O será que las mismas son vistas ya como algo caduco para la nueva era? Canadá nombra un primer ministro globalista cercano a los demócratas y a los neoconservadores europeos, y en conflicto con Estados Unidos, declara a esta nación enemiga de Canadá. La Bolsa de Valores de Estados Unidos sube reversas importantes, los economistas tiemblan, los aranceles crean inseguridad y la controlada China, con clara visión política, pone sus aranceles de respuestas a los de Estados Unidos en aquellos sectores que políticamente apoyaron más a Trump, entre ellos el agro norteamericano. Eh, seguimos con las fábricas alemanas que se pasan a Estados Unidos y a China, y Europa pone aranceles a los carros eléctricos chinos. Y como respuesta, BYD compra las fábricas abandonadas alemanes y va a inundar de automóviles eléctricos hechos en Europa con tecnología china a Europa. Es claro que la llegada de Trump ha convulsionado la geopolítica mundial, pero también la geoeconomía mundial, así como nos hace ver por dónde quiere Estados Unidos orientar la nueva era. Pero es de verdad, nos podemos preguntar si de verdad es errática la política internacional de Trump, como dicen algunos analistas, o corresponde a una estrategia muy bien clara y definida.
Hay talento y capacidad intelectual en los grupos de pensamiento ultraconservadores de los Estados Unidos. Y tenemos individuos también con altas capacidades, como Peter Thiel, dueño de PayPal y ex socio de Musk, o también, sobre todo, en un J.D. Vance, vicepresidente, con su sólida formación y visión de futuro. El niño dorado, el delfín político de los señores del Silicon Valley. Los grupos de compensamiento ultraconservadores diseñaron el programa 2025. En campaña, Trump negó interesarse y siquiera conocer ese programa. Sin embargo, los que lo diseñaron están todos en el gobierno y actúan más ahora como un programa de gobierno de la administración Trump. Pero hay otro personaje menos conocido, menos glamoroso, pero realmente influyente en ese gobierno. Curtis Yarvin, hijo de padre judío y madre protestante, estudiante de informática del Brown University y terminó su carrera en Berkeley. Creó su propia plataforma digital exitosa con dinero y apoyo económico de Peter Thiel. Se le señala como una mezcla de Matrix y Aristóteles, como un neo-reaccionario. Crea pseudoteorías formalistas y es el profeta de la nueva era, la era así llamada de la Ilustración Oscura. Sus escritos hablan de prepararse para el imperio, restaurar el imperio con los Whigs que acompañan a Musk en su barrida, ya no del Estado profundo, sino de la institucionalidad federal. Habla de convertir el Estado en una startup, esas empresas de jóvenes que se basan en la innovación y las nuevas tecnologías para comercializar bienes y servicios. ¿Suena a broma? ¿Suena medio ridículo? No debería. Lo leen todos los del círculo cercano a Trump y los jóvenes ejecutores de las políticas trumpianas, los asesores de su gobierno. J.C.D. Vance lo cita y Peter Thiel lo encuentra un pensador interesante. Pero veamos lo que nos dice la revista Le Grand Continent. Cito, como razonamiento histórico es atrevido y a veces incoherente. Imagina una sociedad en que los empresarios digitales reinan como dueños de los destinos del mundo, en la que los ciudadanos pierden sus derechos y los inútiles son encerrados en el sótano. La tecnocracia de Curtis Yarvin justifica el poder absoluto de los oligarcas digitales y también la eugenesis, todo por el bien común. Busca poner fin al fallido experimento de los últimos 200 años de la democracia, a instalar una nueva monarquía. Hace 80 años, en otra realidad muy distinta, otro fautista de Omelín escribió My Camp, mi lucha, y la mayoría embobada siguió al iluminado. Yervin, antes de la guerra de Ucrania, señaló que Rusia tiene como destino de esta nueva era restablecer el orden en Europa, que como Estados Unidos es más fuerte que Rusia, Trump, para tranquilidad de Rusia, debe hacerle saber a Putin que es aceptable hacerlo. La tesis es simple. Estados Unidos debe dejar a Putin tomar el control de Europa. Yervin también está detrás del megaproyecto de Gaza. Planteó convertir Gaza en una ciudad corporativa, vender acciones en bolsa y sacar a todos los palestinos. Trump compró la idea, solo que la convirtió en un resort más importante que Mónaco o que la Riviera Europea. Nos enfrentamos a algo como lo que se dio en la conferencia de Viena después de las guerras napoleónicas, a un principio de legalidad monárquico, con equilibrios de poder entre las potencias, equilibrio logrado por la creación de zonas de influencias para cada una de ellas. Todo esto marcado por un conservadurismo político que favoreció la restauración de los gobiernos absolutos. Queda por verse cómo actúan los otros grandes actores en este nuevo tablero geopolítico. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi.
Muy interesante el hecho de que, lógicamente, cada régimen, cuando están en periodo de crisis, tiene sus visionarios. Y sus visionarios tienen bastante importancia en los gobiernos, pero los gobiernos, al fin y al cabo, terminan siendo determinados por las fuerzas a las que se enfrentan, más que a las ideas que las inspiran. De hecho, los 2 primeros meses de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos se deben comprender como una batería caótica, desordenada y contradictoria de iniciativas políticas disruptivas del establishment político y administrativo de Estados Unidos, así como de intentos rupturistas de las políticas de relaciones internacionales de los Estados Unidos. Trump llega como un huracán que trastorna los mismos cimientos del orden establecido. Pero Trump es un fenómeno político reactivo, no activo. No inicia, sino que es producto del sinnúmero de laberintos inextricables de crisis en la que estaba Estados Unidos y que actúan como una mecha encendida de un explosivo a punto de estallar. Podríamos decir entonces que a Trump hay que verlo, o a sus políticas, como los intentos desesperados de una élite política que quiere desactivar situaciones potencialmente explosivas y que incluso tienen la posibilidad de llegar a una confrontación nuclear. Y yo pienso, Mimi, que en algún momento debemos de hacer algún programa sobre la actualidad del tema nuclear. Mm, Bueno, podríamos enunciar los laberintos como los lugares políticos o militares, económicos o sociales de difícil salida y de compleja solución. Por orden de visibilidad pública, no de importancia, esté claro, el primero es la guerra de Ucrania, que solo mentes obtusas pueden negar que en realidad se trata de una guerra de Estados Unidos contra Rusia por delegación de territorio y víctimas ucranianas. Y el primero que lo entiende así es Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que lo dijo con esas palabras, y el mismo Trump. Trump encuentra esa guerra prácticamente perdida. A Rusia la considera venciendo, a Ucrania la ve como que ya no tiene carta. Y a Rusia avanzando sobre el territorio ucraniano, a una Ucrania destruida, desertada de su población y con un ejército a punto de colapso, a tal punto que Trump dice abiertamente que le suplicó a Putin que le perdonara la vida a los soldados ucranianos rodeados, a miles de es soldados mil de ucranianos ellos, 10.000. ro- rodeados en territorio todavía ruso. Trump reconoce esa guerra como labor de su propio país, pero la condena como producto ajeno, como que no le concerniera, como algo que hizo otro presidente, y asume solamente el compromiso de terminarla, comenzando por establecer un diálogo con Putin, el presidente de Rusia. Pero bueno, recordemos que en Ucrania Estados Unidos había pretendido doblegar a Rusia y para ello había establecido una política de largo plazo desde 1991. Yo estuve revisando y aparece que Washington invirtió en apoyo militar a Kiev 3.800 millones de dólares entre 1991 y 2014. No estoy hablando de todo el resto que invirtió, no Antes estoy del hablando, golpe de Estado. antes del golpe de Estado. Por supuesto, recordad que Ucrania participó en las misiones en Irak, en el bombardeo a Belgrado, etcétera. Eh, Entre 1991 y 2014 y entre 2014 y 2021 invirtió 2.400 millones de dólares más, o sea, antes de la operación militar especial. Y desde entonces ha invertido 1.500 millones de dólares más.
Eso hace un total de 7.700 millones de dólares de apoyo militar hasta la llegada de Trump a la presidencia. Entonces uno se debe Más el preguntar, apoyo económico, pago de salarios, etcétera. no, y el apoyo del Departamento de Estado y la idea, y que ya la famosa, ni me acuerdo del nombre de la Victoria Nuland, Lula. había dicho que habían invertido 5.500 dólares más. 5.500 confesado. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa terminar la guerra de Ucrania? ¿Y cómo lograrlo sin que aparezca como lo que es, como una derrota de Estados Unidos? ¿Y cómo conseguir un nuevo tipo de relaciones con Rusia a partir de un final que sea sustentable, sostenible y que sea satisfactorio para Rusia? Bueno, ese es un laberinto. Después de un análisis de contexto de todos los demás laberintos, tal vez tengamos tiempo de detenernos a analizar un poco cómo está en estos momentos la situación en la guerra de Ucrania, porque hace apenas 2 o 3 horas tuvo lugar la llamada telefónica entre Putin y Trump, y tuve la oportunidad, viniendo de camino, de leer los dos comunicados, el comunicado ruso y el comunicado ucraniano. Bueno, luego están las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, y esto es interesantísimo, porque al mismo tiempo son sus socios en la OTAN. Recordemos que Estados Unidos involucró a sus socios de la OTAN en la guerra de Ucrania, a la que convenientemente se llamó hasta ahora la agresión no provocada de Putin. Europa se sumó al esfuerzo bélico con millonaria ayuda a Kiev bajo la presidencia de Zelensky, y también se sumó a Estados Unidos y imponer una batería inaudita de sanciones contra Rusia, que ya lo hemos dicho muchas veces, en vez de doblegar a Rusia, tuvieron el efecto de rebote, de encarecer la producción europea, hacerla menos competitiva y con ello provocar una sostenida recesión económica y agravamiento de sus crisis políticas y del malestar de su población. Encarecimiento completo adicionalmente con una inflación enorme. Bueno, al laberinto propiamente dicho ucraniano de las relaciones de Estados Unidos con Europa, hay que añadirle otro laberinto, porque Estados Unidos, incluso antes de Trump, había establecido una ley que ofrece incentivos a las empresas europeas que inviertan en Estados Unidos. Es la Ley de Reducción de la Inflación, en inglés, the Inflation Reduction Act, que compite inversiones en forma desleal con Europa, ya que ofrece incentivos a todas las empresas que salgan de Europa e inviertan en Estados Unidos. Y para colmo de colmo, cuando llega Trump a la presidencia, desata una guerra tarifaria comercial contra Europa. Y como si eso fuera poco, la obliga a invertir en industria bélica que tendrá que comprarle además a los Estados Unidos. Y tendrá que comprar a Estados Unidos, como vimos la vez pasada, porque la única cosa que no puede ser comprada más barata en China son las armas, que por fuerza tienen que ser estándar de la OTAN, es decir, producidas y exportadas por Estados Unidos. En ese Europa es un mercado cautivo del complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces, así tenemos que Estados Unidos recibe inversiones europeas para su industria de guerra, lo que le genera empleo y se lo quita a los europeos, pero además esas armas eh, son productos de exportación de Estados Unidos, lo que le merece, lo que le permite adicionalmente eh, mejorar su balanza comercial. ¿Y a Europa qué le hace todo esto? Los políticos lo tienen claro, necesitan disminuir el gasto social, aplicarlo al gasto de guerra. Eso va a producir más descontentos sociales, va a profundizar su crisis política. Y para colmo de los colmos, mientras Europa se empobrece y entra en polémica agria, amarga con Estados Unidos,
Estados Unidos se reconcilia con Rusia. Y eso es como que tu peor enemiga se quede con tu novio. No Tú, solo tú, te traicionó, sino se fue con tu peor enemiga. es peor todavía que eso porque de alguna manera ya tenía una relación. Y te llevó eh, a los hijos. Y te dejó bueno, los hijos. dejó a Europa colgada de la brocha y si lo vemos bien, la llegada de Trump se ha convertido en un verdadero infiernito para Europa. ¿Y qué hace Europa? En vez de reconciliarse con Rusia, Esa sigue en guerra con Rusia. quiere declararle la guerra a Rusia. Para nadie es ahora un secreto que la guerra de Ucrania no va a destruir a Rusia. Lo que está haciendo es destruir a Europa. Desde el punto de vista, es terrible, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosa más dañina le puede hacer una potencia colonial a su colonia? Es que no le puede hacer más daño que el que le está haciendo Estados Unidos a Europa. Bueno, desde el punto de vista geopolítico existen otros dos laberintos de Estados Unidos a los que tiene que enfrentarse Trump. Uno es la crisis política y militar en Oriente Medio y otro es la compleja relación con China, vista como su rival más importante contra el que se han venido diseñando varios programas para enfrentarla. Esto es un momento bueno Es un para corte. hacer un Se corte. me hizo cortísimo. Seguramente yo hablé mucho. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Fausto nos hablaba antes del corte de los laberintos que enfrenta el gobierno de Trump y hacía referencia al laberinto de la guerra en Ucrania. Y estabas por iniciar el del Oriente Medio, ¿verdad? Efectivamente. Estaba por iniciar los otros dos laberintos de Estados Unidos, Oriente Medio y China. En Oriente Medio, quien ha realmente dirigido la política de Estados Unidos ha sido Netanyahu y no ningún presidente norteamericano. Y la ha dirigido contra los intereses económicos, políticos y geopolíticos de Estados Unidos y además contra su propio prestigio. Le ha hecho perder lo que le llaman el moral high ground, o sea, su posicionamiento La moral. fortaleza moral la perdió. Bueno, todas las guerras en Oriente Medio han tenido como objetivo mejorar el posicionamiento estratégico de Israel, debilitar a sus rivales y abrirle el camino a la total expulsión de la población palestina. Con China, aprovechando los bajos costos laborales, el capital financiero, esta es una movida del capital financiero y quiero subrayarlo porque quiero hacer un pequeño análisis sobre esto, compraba y desmantelaba empresas norteamericanas. Eso es famoso. El tipo que llega, te compra una empresa y después despide a todo el mundo y la desmantela y las traslada a China, sus operaciones. Con eso China aceleró su industrialización y Estados Unidos se desindustrializó, generando un déficit comercial extraordinario con China que se fortalecía y produciendo un empobrecimiento de la industria manufacturera de Estados Unidos que al mismo tiempo que aprovechaba las ganancias generadas por su producción en China, empobrecía a su propia población, a sus territorios, a sus zonas y las deprimía. Los impactos más perversos de esta política económica se dio en la esfera geopolítica. La deslocalización de la producción hacia China aceleró el crecimiento de la República Popular y la transformó en la primera potencia industrial del mundo. Te voy a decir una cosa que probablemente te imaginas, pero no sabes que es tan grande. La producción industrial china es más grande que la producción industrial de las 10 siguientes potencias industriales del planeta sumadas todas juntas. Y eso es inimaginable. ¿Ok? Si sumas, si quitas a China y sumas a
todas las potencias industriales del mundo, todavía China produce más. Como consecuencia, aquí viene el punto que yo quería analizar, el dominio financiero que ha existido sobre la política de Estados Unidos, a través de todos los lobbies, las cosas, la plata, la forma de elegir, esa democracia de, de- 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 de mercadeo político, el dominio financiero de la política de Estados Unidos aceleró el fin del sueño americano de liderazgo mundial unipolar. Y en lugar de impedir el fin de su momento unipolar, lo acercó. Acercó la transición a un sistema multipolar, pero no en condiciones de igualdad. Lo acercó poniendo a Estados Unidos en descenso y al resto del mundo en ascenso. La búsqueda indiscriminada de eficiencia de costos laborales erosionó los cimientos de la hegemonía de Estados Unidos. Y ese yo creo que es el más formidable laberinto al que se enfrenta Trump, al que no puede enfrentarse Trump porque está tan enredado en los demás que todavía no puede atenderlo. Porque bueno, eso es lo que quería decir. A esos laberintos habría que añadir todo el encadenamiento de problemas internos, económicos, sociales, concentración de la riqueza, desigualdad social, crisis de atención de salud y educación. Vivienda. Y vos siempre decís vivienda, Es que claro me que sí. impresiona tanto que la primera potencia del mundo no haya podido resolver moderna infraestructura y vivienda para sus habitantes. ¿Por qué? Porque Así es. salud nunca se las ha dado, pero el Estado, la vivienda era, Sí, ¿verdad? no. Hay una serie que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es asunto de verla porque te muestra, esa serie es una serie policial, pero te muestra las filas inmensas de tienditas como de campaña En las puestas calles. en las aceras de las calles, kilómetros y kilómetros seguidos. Bueno, pero bueno, por eso yo solo lo noto, no es que te critico que cada vez que hable de eso digas vos, vivienda, Es que se me vivienda. vienen esas imágenes y la gente viviendo en los carros, Fausto, con dos, tres chiquitos, ¿verdad? Claro. Bueno, Trasladándose de parqueo en parqueo. pero bueno, todos esos escenarios embarañados y tortuosos a los que debe enfrentarse Trump no pueden entenderse explicando caso por caso. Porque no se trata de algo aislado, es todo un mosaico geográfico, histórico, temático. Por eso debemos entender, en mi criterio, la elección de Trump como una toma de conciencia colectiva de la necesidad de un cambio radical en la postura de Estados Unidos frente a sí mismo y frente al mundo. Y bueno, ya que vos tenés el temita de la vivienda, yo tengo el temita de la literatura clásica. Los griegos son sabios en impactar la historia con sus visiones. Para ello, los grandes autores hacen uso de la mitología y ponen sus análisis para que todo el mundo los acepte en boca de los dioses. No dice, lo dijo yo, no, lo dijo Zeus, lo dijo Edipo, en fin. Y así ocurrió con Esquilo, cuando escribió que Zeus puso una ley en la historia y dijo, los pueblos solo aprenden sufriendo. En griego esa ley se llama pathos, que quiere decir aprender a través del sufrimiento. Trump representa el punto cuando aparecen las lecciones colectivas maduradas en la amargura de de la disilusión y en el sufrimiento colectivo imparable, impensable, inexplicable en la primer potencia del mundo. A veces esas lecciones provocan grandes rectificaciones. A veces esas lecciones de sufrimiento provocan revoluciones. No es seguro que Trump salga airoso de este proceso ¿No? porque no parte de cero, sino de una realidad caótica en la que su fuerza está en retroceso. Y recibe Visto, tiros de todo el mundo
y a nivel interno también. O sea, todos los frentes los abrió al mismo tiempo. No, Mimi, no. Todos los frentes los tiene abiertos. Por favor, no fue él que llegó a abrirlo. Pero él los ha usado con chilillo. Puede, puede decirse, algunos dicen está mejorando, otros dicen lo está empeorando. Ya es tema de meterse a cada uno de ellos. Pero visto desde ese ángulo, Trump es un punto histórico de llegada y uno de partida. Su presidencia pone punto final a un periodo histórico de Estados Unidos. No estoy seguro cuál va a ser el que va a iniciar, si va a profundizar los enredos o va de alguna manera ser el inicio caótico de un restablecimiento de Estados Unidos. Yo quisiera explicar a Trump su acometida a los problemas poniéndola en el contexto de la trayectoria histórica de Estados Unidos. Y para eso yo quisiera usar una figura geométrica, la de una parábola. Parábola es la figura geométrica que forma el disparo de un proyectil que sube, llega a su máxima altura, comienza a descender y termina su recorrido. Es decir, una parábola tiene una fase ascendente, una fase cimera, una fase culminante y una descendente. Trump aparece en la fase final descendente de la parábola histórica de Estados Unidos. Esa parábola comenzó su fase ascendente después de la Guerra Civil, con la unificación de todo de un subcontinente, llegando al oeste, arrebatando a México más de la mitad de su territorio. Esa parábola siguió subiendo al intervenir y decidir la victoria de la Primera Guerra Mundial. Pero todavía tenía margen para seguir creciendo y eso ocurrió hace 80 años, con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pudo imponer su dominio en el orden monetario y financiero del mundo. Pero siguió subiendo, subió escalando. Y el punto realmente culminante se dio con el triunfo de Estados Unidos al terminar la Guerra Fría. Estamos arriba, ¿verdad? Estamos arriba. El cañón llegó a su punto. ¿Seguirá subiendo? No, ese fue su punto supremo. Porque en cada uno de esos momentos de ascenso, las élites estadounidenses decidieron que la supremacía mundial financiera, económica, solo se podía lograr por medio del dominio militar. De ahí que asumieron políticas orientadas al sometimiento, no al relacionamiento, en todos los escenarios geográficos, a la determinación del desarrollo económico y financiero con la supremacía monetaria del dólar. Y fue así que fue imponiendo un dominio generalizado de su cultura política en todas las dimensiones de la vida social y económica. Y aquí me voy a permitir de nuevo volver al tema clásico, ¿verdad? Isaiah Berlin, este tipo es medio reaccionario, pero es tan inteligente, tan fantástico. Hay un escrito, La libertad y sus traidores, en donde explica lo que ocurre cuando terminan los periodos optimistas de la historia. Esto es muy hermoso. Dice él, los periodos optimistas de la historia, aquí lo estoy leyendo, de la humanidad, los periodos optimistas de la historia de la humanidad son aquellos en que las naciones se levantan pensando que van a poder curar con la fuerza todos los males del mundo, imponiendo pretendidas soluciones culturales, económicas o sociales. Esos periodos llegan a su fin cuando resulta evidente que la fuerza no lo puede todo y que sus soluciones solo han agravado los problemas. La gente común, dice, percibe en el desasosiego de las clases políticas, dice la gente común, se da cuenta que cuando las clases políticas, las élites políticas comienzan a ponerse nerviosas y no saben qué hacer,
perciben que cuando eso ocurre está llegando el final de los periodos optimistas. Y entonces, dice, surge entre la gente sencilla una tendencia a reaccionar asqueada de tanto falso optimismo, de tanto idealismo positivo, decepcionada por el hecho de que la burbuja prometida de sus expectativas se ha desinflado y que todos los eslóganes han resultado carecer de sentido. Y entonces dice Isaías, el final de los periodos optimistas vienen acompañados de tormentas sociales. La llegada de Trump a la Claro, presidencia, para volver otra vez al tema, señala el fin del periodo optimista de la historia de Estados Unidos. Así de sencillo, creo que no se puede definir de una forma más clara. El final del periodo optimista comenzó el pesimismo. La clase política norteamericana y europea no han terminado de asimilar esto y renuncian al duelo de un tiempo de oro que ya no va a regresar. Están en negación. Algunos dicen, Trump es un asunto temporal, ya va a pasar, es una fiebre pasajera. Los medios de comunicación y las élites dominantes financieras que rigen las políticas detrás de bambalinas estiman que Trump es una aberración momentánea de la inmutable trayectoria del dominio mundial de Estados Unidos. Europa en especial, ella en especial, lo que hace es apretar los dientes esperando que esa tormenta que se llama Trump termine en 4 años o en dos, ojalá en dos, si las elecciones de medio periodo revelan que es repudiado por la y población. hay un tiro por ahí. No, eso no, Mimi. Es Perdón, que no acaban sé, de lo, revelar que la Nolan fue parte del intento de asesinato de Trump. no, Perdón, disparé, pero las no, cosas. no, no sé, no es que disparate, que yo no sabía eso. Bueno, lo que quiero decir es que los dirigentes de la Unión Europea no tienen un plan B. Y cuando yo te decía que un disparo no cambia las cosas, es porque está J.D. Vance, o sea, no lo pusieron por accidente. Y hay todo un equipo, hay todo un respaldo profundo del Estado en el que no me voy a meter. Pero bueno, yo quería decir que los dirigentes de la Unión Europea, que están así, en esa situación de apretarse los dientes, se aferran a la ortodoxia habitual y entonces ellos que han sido dirigidos por Estados Unidos se sienten huérfanos porque no los están dirigiendo como pensaban, los están castigando, sus papás los están mandando a la esquina. Los Y lo- abandonaron. pero Mimi, es que Europa también está llegando al fin de su propio periodo optimista. Mimi, y esto para nosotros nos ha dolido porque nosotros hemos disfrutado del periodo optimista de la historia europea. Pero es que ese periodo optimista se fue paralelamente marcando desde que el mercado común europeo comenzó hasta la Unión Europea. Iba junto al ascenso de los Estados Unidos. Y entonces todos sus nuevos tambores bélicos, lo único que pretenden es hacer, llamémosle, un exorcismo del demonio, Ah, muy bien. del Muy lindo. del demonio del pesimismo en el que están cayendo todos ellos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que en nuestro país, la pequeña Costa Rica, también está en ese punto Sí, de no, optimismo. no, sí, yo creo que Costa Rica también está llegando al final de su periodo optimista. Las clases europeas fueron creadas a la sombra del unipolarismo norteamericano. Para ello es axiomático la concepción de que Estados Unidos sea el árbitro de sus asuntos. Bueno, se acabó. En este momento, Estados Unidos no es el freno que detiene su caos, sino el pie en el acelerador que los impulsa. Estamos viviendo, no solo ahí, sino en todo el mundo occidental, una visión inédita
Es todo el mundo occidental que está terminando su periodo histórico optimista. Por eso es tan importante los BRICS, porque mientras esto desciende, el otro que todavía no es tan fuerte, asciende. Nosotros tenemos que ver la historia en el movimiento, en esos dos movimientos, uno que va para abajo y otro que va para arriba. Por eso, todas las iniciativas de Trump no son actos de fuerza, sino de debilidad. La bala del cañón quiere un regreso imposible al momento en que fue disparada, Mimi. Quiere volver a encontrar su destino como la nación indispensable con un destino manifiesto. Y sí, está encontrando el destino manifiesto. Sí lo está encontrando incluso en sus políticas hacia América Latina, en esa concepción de tomar Groenlandia, Canadá, el Ártico, Canal de Panamá, una influencia que puede ejecutar y mantener Políticas en un mundo norteamericanas más débil. Continúe ya. porque expresa una realidad. La popularidad del dúo conceptual Trump-MAGA no es un burdo malentendido de las capas menos cultas y retrógradas. El lema America First no es una desviación política populista. Encarna el creciente sentimiento de ir de picada, de estar de caída, de haber llegado al final de su periodo optimista. Y la genialidad de Trump es precisamente esa, haber sido el primero que convirtió el pesimismo en fuerza política, el que convirtió la comprensión de la necesidad de una fuerte y radical reacción frente a la decadencia en la fuerza política que lo llevó a la presidencia. El problema es que esa es su genialidad, haber hecho del desencanto una fuerza. Pero el problema es que en vez de mirar hacia adelante, mira hacia atrás. No se le puede ocurrir nada diferente a intentar comenzar otra vez desde el comienzo, como si eso fuera posible. Ah, el fulano le tomó las tierras a México, ah, yo se las quito a Canadá. Pero Trump es solo el intérprete, no es el creador ni siquiera el impulsor de las tendencias políticas actuales. El mismo Isaías Berlín fue el mayor especialista, se dedicó en su vida como hobby a estudiar a Tolstoy. Él nació en Rusia, ¿verdad? Y entonces ahí hay un estudio que hace sobre Tolstoy, en donde cuenta que Tolstoy, en La Guerra y la Paz, explica que reyes y generales son esclavos de la historia. Entonces yo a mí se me dio la curiosidad, ¿dónde encontró eso Isaiah Berlin? Y está facilísimo de encontrar en el epílogo de la novela La Guerra y la Paz. Y dice, reyes y generales no dirigen, sino cabalgan sobre las crestas de olas históricas puestas en movimiento por fuerzas que escapan a su control y hasta a su misma comprensión. Y Tolstoy entonces se preguntaba por Napoleón, porque la guerra y la paz es ese momento napoleónico. Y nosotros nos podemos preocupar por Trump. Trump quiere volver a las raíces de la grandeza de Estados Unidos, pero el problema es que no ha entendido cómo esa grandeza cayó donde está y no se regresa. O sea, Mientras no no hay forma. entienda las causas bien, no podrá construir sobre las ruinas un nuevo edificio. Correcto. Por eso la reelección de Trump marca el inicio de una nueva temporada de Estados Unidos. Pone su cimiento. En los próximos años se verá hasta dónde llegan sus ideas. El punto es que mientras tanto, la estrategia que está planteando Trump no está dando resultados. Yo Y creo que además aquí, no toma en cuenta con suficiente claridad qué están haciendo los otros y qué están haciendo bien, ¿verdad? Los BRICS, China, la India, la Rusia. Llegamos acá, Fausto. Muchísimas gracias y a todos ustedes por acompañarnos. Acuérdense dar el like, es importante
para nosotros. Muy buenas tardes.